Hola, hola, hola. Jovencitos, jovencitas, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor nos ponga, como dice los salmos, en un monte alto, que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así esté el Señor alrededor de su pueblo, como Él lo ha dicho. Que el Señor preserve y guarde nuestras vidas y siga reprendiendo y alejando esta enfermedad maligna. Nosotros caminando con Jesús de su mano. Hoy terminamos esta mañana en el servicio el Evangelio de Juan, celebramos la cena y la semana entrante en las reuniones vamos a comenzar el libro de Romanos, que es un libro extraordinario, emocionante. Vamos a orar, vamos a entregarle la palabra viva al Espíritu Santo para que la escriba en nuestro corazón. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por escribir la palabra en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra mente, corazón y entrañas. Que more en abundancia tu palabra y que se quede impregnada en todo nuestro ser. Que nos transforme, que nos cambie y nos moldee y que nos lleve a la vida eterna, porque para eso dejaste tu palabra. Te damos muchas gracias por esta noche y que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jóvenes, vamos a abrir la escritura. Hemos estado y no hemos querido salir del Sermón del Monte, aquel mensaje extraordinario de Jesús, donde toca todos los temas del ser humano de una manera maravillosa, esencial para la vida de nosotros. Quiero que abramos en el capítulo 5, ahí estamos, en el versículo 17. Y dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y este es un tema que a veces se presenta controversial, porque creemos que la gracia descalifica la ley o la ley descalifica la gracia. Primero tenemos que definir, ¿cierto?, que la gracia es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado a nosotros, que es la forma en que Dios nos acepta a nosotros, ¿cierto?, incondicionalmente, porque nosotros no tenemos cómo salvarnos y Él, en su misericordia, envía a su Hijo para salvarnos a nosotros, habilitarnos, perdonarnos y así trasladarnos al reino eterno, ¿cierto? La única forma es que Jesús actúe en nosotros. Pero la ley es muy interesante. ¿Por qué se da la ley? ¿Verdad? Mire, la definición de ley es la regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo a la justicia, ¿cierto?, cada aspecto de las relaciones sociales en el mundo. Cuando tú lees los 10 mandamientos, los 3 primeros se refieren a Dios: amarás a Dios, no tendrás dioses ajenos. El segundo se refiere, el cuarto se refiere, en la segunda parte de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, se refiere a amar, a honrar a padre y madre. Los otros se refieren a mí mismo: descansar, guardarás el día de reposo. Y los otros, no adulterarás, no desearás la mujer del prójimo, no matarás, no hurtarás. Se refiere a las relaciones con los demás. ¿Por qué la ley? La ley no existía y no debería existir. ¿Por qué no debería existir la ley? Porque Dios, cuando hizo el Edén y cuando hizo el paraíso, ellos no tenían ley, porque no la necesitaban. Ellos no tenían el conocimiento del bien y el mal. No existía de alguna forma el bien y el mal, ¿cierto? Exceptuando representado en un árbol, no existía. Y ellos vivían así, en un estado de inocencia, La ley viene por el pecado, ¿cierto? Y Jesús vino a salvarnos con la gracia. Y dice que no abroga la ley, porque es que sin la ley no se puede vivir.
No hay ningún país que pueda vivir sin ley. No hay ninguna sociedad que pueda subsistir sin ley, sin orden, sin unos parámetros. Esos parámetros que la sociedad tiene en los diferentes países están resumidos en Éxodo 20, en la palabra del Señor, en la ley, ¿no? Pero el Jesús dijo, yo no vine a acabar con la ley, sino a cumplir la ley. ¿Pero cómo hago yo para cumplirla? Ah, bueno, porque entonces el Espíritu Santo, cuando está en una persona, así como en ese estado de inocencia que tenían aquellos, Adán y Eva, ¿cierto? El Señor empieza a actuar en nosotros y a quitar esa maldad interior de nosotros, a quitarla o a apagarla, a controlarla, ¿cierto? Y es la única forma de cumplir la ley. La ley la cumplimos cuando ella se hace parte de nosotros, cuando es Cristo el que está en nosotros, cuando es el Espíritu Santo el que está en nosotros, ¿cierto? La ley por sí misma no puede hacer que la cumplamos, ¿no? Siempre coloco el ejemplo del borracho, ¿cierto? La ley impone una infracción al borracho, lo encarcela, lo lleva en un estado de embriaguez, pero no le quita la borrachera. A los 8 días otra vez está borracho, o al otro día, ¿cierto? En cambio, cuando el Espíritu Santo está en uno, está en nosotros, entonces la ley se vuelve parte de nosotros y no nos tienen que imponer la ley. Por eso Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla, dice, ¿cierto? Él vino a interiorizarla en nosotros y nosotros la tenemos como mandamientos, preceptos, que como dice el Salmo 19, para nosotros son dulces como la miel. Nosotros no luchamos con esas cosas porque las tenemos interiormente. Nosotros vivimos con la ley en nuestros corazones, dice la Biblia, porque Cristo la ha escrito en nuestro corazón. Entonces no necesitamos ni que nos lleven a un curso para hacerlo, para saber nosotros que debemos cumplir, ¿cierto? Él lo hace, por eso no vino a acabar la ley. El tema de Cristo no es acabar la ley, no es que ya vivimos sin ley, sino que Él vino a la gracia, a darnos la capacidad para poder hacerlo. Esa es la gracia que nos da el Espíritu Santo para que yo, lo que era imposible para mí, lo pueda lograr. A veces decimos nosotros, no, yo no voy a ser capaz, y es verdad, pero tienes al Señor, tienes al Espíritu Santo, y Él te capacita. Él es el que te capacita para que puedas vivir como debes vivir, como debo vivir, como esta humanidad debe vivir. ¿Qué pasa con la humanidad? Vive sin ley. ¿Pero por qué vive sin ley? No porque no exista, sino porque no puede cumplirla. ¿Y por qué no puede cumplirla? Porque no tiene cómo hacerlo. Pero usted y yo sí, porque tenemos al Espíritu Santo. La característica de los cristianos a nivel mundial es que nosotros sí podemos hacerlo. Así que Jesús está en usted y en mí y podemos hacerlo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta noche y gracias por estar en nuestro corazón y porque tú interiorizas la ley en nosotros. No necesitamos tenerla escrita, no necesitamos ir a recibir un curso para saber cómo es que se vive en amor, en misericordia, en bondad, en paciencia, en dominio propio, en templanza, en benignidad y en fe y en obediencia. Porque tú estás en nosotros y tú vives en nosotros. Así como tú viviste y nos enseñaste, así vives en nosotros. Transforma y cambia nuestro corazón y te pedimos que los humanos puedan acercarse a ti y conocerte. Amén. Jóvenes, mañana lunes tenemos experiencia en el monte, después de meditando, experiencia en el monte, y tenemos un testimonio de la primera persona, el primer secuestrador de un avión en 1967, y él nos va a contar su testimonio de cómo conoció a Cristo. Dios les bendiga, feliz noche.